Bienvenidos al Rincón de Annie. Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que fue mi infancia, que para mí fue hasta los 12 años. Y voy a contar anécdotas que me quedaron. Sí, soy muy larguera, pero lo que pasa es que, aunque no lo crean, es como que poniéndome a pensar, me ocurrieron varias cosas que creo que son dignas y que le puede servir a alguien como experiencia. Bueno, vamos a hablar con la historia de mi diente. Primero vamos a abrir algo gracioso. La historia de mi diente tiene que ver con este espacio que yo tengo acá, que es muy chiquito para que quepa un diente postizo y pero notorio para que se note. Esta historia, por supuesto, empezó cuando yo tenía como 8 o 7 años. El diente ese se me empezó a poner negro, me llevaron al dentista y como conté que éramos clase media tirando a baja, la obra social de mi papá no era que cubría un wow. Entonces me dijo la dentista, te podemos ofrecer una coronita, que es bastante carita, pero te va a solucionar ese tema. Lo único, no tenés que comer por 3 días con ese helado para que se fije bien. Porque me hicieron una radiografía y el diente de verdad que venía después de leche yo no lo tenía. O sea, el diente se había fugado. Así que bueno, me pusieron la coronita y un día estaba en mi casa con mi silla, mi mesa, mis libros, viendo una novela de fondo muy melodramática. Mi hermano también veía novelas conmigo, mis viejos tomando mate. Cuando se siente un crack, se dan vuelta todos. Me dice mi viejo, o sea, es algo increíble cuando yo digo, yo hablo de Escorpio, pero me digo, me mira y enseguida te clavan la mirada. Me dice el diente. Me lo tragué, le dije yo. Estaba comiendo pan con dulce de leche, me lo tragué al diente, al diente no, a la funda en realidad. Me quedó ese diente negro. Me dice mi viejo, no hay más plata para otra funda, o sea que chau. Me quedé con ese diente negro hasta que se cayó solito, pero me quedó. Y cuando de grande quise un poquito acomodarme, porque la verdad no soy muy, no es que dejada, pero no me importa mucho la apariencia, no soy de, aparte de que no puedo hacerlo por mí misma. No soy de andar maquillada ni nada, pero en ese momento quería ponerme el día, porque yo veía el huequito este. Pero bueno, ya es como que la encía se había acomodado, por lo tanto no cabía un diente, pero sí quedó un espacio. O sea que bueno, como todo en mi vida en el medio, no podía ponerme el diente y no podía succionarme el espacio. Bueno, hasta ahí la historia del diente. Ahora voy a hablar de alguien muy especial en mi vida, que fue en mi infancia, que fue Luciano. Como yo dije, la primaria la hice en una escuela que quedaba lejos de mi casa por la cuestión de escaleras, pero la comunión la hice en la parroquia de mi barrio. Ahí fui con chicos que iban a la escuela del barrio y que por lo tanto, más allá de mi vecina, no conocía a ninguno. Y viene un nene y se me presenta, todo muy galán. Me dice, yo soy Luciano, me dicen Luchi. ¿Vos cómo te llamas? Ana, pero me dicen Ani, con Y le digo. No me vayas a poner Ani con I latina, nunca me gustó. Bueno, desde ahí él siempre estaba ayudándome, aparte que era hermoso, yo lo recuerdo como un ángel, porque para mí yo lo veía como un ángel. Siempre me hacía reír, cosa que de grande siempre dije, me voy a enamorar de un chico que me haga reír, porque, pero éramos chiquitos. Él me hacía reír mucho y me acompañaba siempre, bueno, a mí me iban a buscar, obviamente, de comunión, pero él vivía cerca, o sea que hacíamos 2 cuadras y media mientras estoy contando esto, estoy memorizando el camino que hacíamos, la persona que me iba a buscar, que no era mi mamá, no me acuerdo quién era, y él se quedaba en su casa y yo seguía hasta la mía. Bueno, en el año 1994, ambos teníamos 12 años y ocurrió lo del atentado de Lamia en julio de ese año. No tengo el día exacto, pero sí sé que mi vieja me fue a buscar a la escuela y me dijo que Luchi estaba internado, que estaba muy mal porque se le había reventado un aneurisma en la cabeza. En ese momento yo no sabía lo que era un aneurisma,
no tenía internet, no tenía nada como para buscar como ahora. Entonces me quedé con eso como que era algo grave en la cabeza. Mi mamá me contó cómo eran las probabilidades, que eran muy bajas, y yo la miré y le dije, se va a morir. Suena cruel, dicho ahora sí, pero lo presentí que él iba a morir. Em, Después, unos días después, efectivamente él murió. Resulta que había sido una malformación que la tenía de nacimiento, pero es como que, como nunca había presentado síntomas, él pasó desapercibida bueno, hasta que se reventó. Em, También me lo informó mi mamá, me dijo, tenés que ir al velatorio, y yo le dije, no, yo tengo un tema, a mí me cuesta muchísimo enfrentar el dolor, conectarme con la emoción, con el agua, hablando astrológicamente, con la capacidad de llorar y expresar a través del cuerpo la pena y la tristeza. Yo todo lo convierto en aire, lo, lo pongo en palabras, escribo poemas o algo, no sé, pero no podía ir al velatorio de Luciano, no podía verlo en un cajón, o Luchi, como siempre va a quedar en mi memoria. Entonces hubo un tira y afloje con mi vieja, pero como siempre los tira y afloje solía ganar yo, eh, y no fui. Pero sí mi mamá hizo algo muy importante que fue, bueno, ¿no querés ir al velatorio? Te voy a llevar, aunque sea a una cuadra antes, donde pasaba el cortejo fúnebre. Ustedes dirán, bueno, qué macabra. No, yo creo que mi mamá trataba de que yo conectara con el dolor porque ella sabía, porque yo cada rato le decía, ¿por qué él y no yo? Si él estaba lleno de vida, la semana pasada lo vimos cuando venía de jugar al fútbol. Entonces yo no podía comprender cómo un nene de 12 años se podía morir de un día para el otro, y yo, que me consideraba que no hacía nada en este mundo más que respirar, pudiera estar viva. Entonces, a través de esa acción de llevarme a mi vieja a ver el cortejo fúnebre, o sea, ver el cajón, mi vieja quería que yo, aunque sea, porque si no, creo que mi mente hubiera seguido pensando que él sigue vivo a los 12 años, no a los 43. Entonces, bueno, eso hizo mi vieja por mí. Y la forma de despedirme de Luciano fue escribirle un poema que se llamó Cuando un amigo se va. Lo debo tener, bueno, le copié el título a una canción tampoco. El poema sí era mío original. Y bueno, le copié el título, pero el poema salió en un diario local. Bueno, vamos a seguir con el relato, quedan muy pocos ítems. Me hice una especie de guión como para no olvidarme de las cosas, con palabras que son como triggers, disparadores, y ahí empiezo como a narrar. Ahora viene mi viaje a Córdoba, el viaje de séptimo, que ahora no sé si se seguirá haciendo, ¿no? Se hace en sexto. Mi viaje fue por y me acuerdo porque la pasé para el orto, muy para el orto, porque no fui con mi mamá. Mi mamá estaba en sus últimos días de embarazo, con fecha de parto, entonces obviamente que no podía subirse a un colectivo y menos andar conmigo. Fui con una amiga de mi vieja que no me bajó en ningún lugar. Mi viaje me la pasé arriba del colectivo y al hotel y llorando todo el viaje. Es lo que tengo de recuerdo. Y que como la comida era incomible, se la comió toda mi mejor amiga. Encima pasé hambre también. Así que recuerdo, solamente ahí sí conecté con el dolor. Pero yo lloraba de la bronca, no lloraba como el dolor, como la muerte de Luchi. No me venía me venía de la bronca. Con bronca sí lloro, pero cuando tengo tristeza no. No sé, si algún psicólogo está escuchando me puede comentar. Y de paso me crece el algoritmo. Ahí tengo ese recuerdo del viaje, pero antes del viaje teníamos que probar los colectivos y me acuerdo que me subieron, a los 12, que era súper, súper flaquita, ahora igual no estoy tan, pero obviamente la quietud y la falta de ejercicio hace que obviamente engorde y sea más pesada,
pero en ese momento pesaba 20 kilos mojada, ni siquiera 20 kilos creo que llegaba, y mi escoliosis no era tan pronunciada. Por lo tanto, sentada en el colectivo y de una forma determinada, pareciera como si no tuviera silla de ruedas, como si no tuviera discapacidad. De hecho, el hombre que entró al colectivo me dijo, vamos, nena, movete, que ese es mi lugar. El colectivero lo miró, yo lo miré y le dijo, no, ella no se puede mover. ¿Por qué? Porque la acaban de alzar, ¿no te diste cuenta que no camina? Y me miró, me pidió disculpas, otra vez también, pero eso va para mi secundaria. Me tuvieron que pedir disculpas cuando se dieron cuenta que caminaba. Digo que no caminaba, pero esa confusión a mí me trajo alegría. Ustedes se preguntarán por qué. Porque fue lindo pasar desapercibido. Una más. O sea, no era nadie especial. Porque al estar en silla de ruedas y tener una discapacidad física como tengo yo, o sea, nunca pasaba desapercibida, jamás. Siempre me recordaban por algo, o sea, no es que me señalaban, pero siempre. Entonces ahí era una más y me gustaba ser una más de vez en cuando. No voy a decir que no gozaba de la atención porque estaría mintiendo, pero de vez en cuando me gustaba pasar desapercibida. Y esa fue una oportunidad. El viaje sí, ya dije, fue una cagada, la pasé para el Ortiz. No tengo ningún recuerdo más que el llanto por la bronca. No conocí Córdoba, solamente a través del colectivo y el hotel. La comida, un asco, no comí, encima bajé los pocos kilos que tenía. Y lo único que conocí fue un boliche, que ni me acuerdo cómo se llamaba, que era una especie de pirámide, creo que se llamaba Keops, como una pirámide de los egipcios. Y ahí sí me bajaron, sí me llevaron a la confitería y yo estaba en la parte de arriba y veía abajo, porque había muchos contingentes de chicos de séptimo grado, haciendo la coreografía de la canción de Diego Torres, Tratar de estar mejor. Por eso cada vez que escucho la canción me agarra una depresión terrible. Esa y Color Esperanza me deprimen. Color Esperanza no sé por qué, tal vez porque muy escuchada y Tratar de estar mejor me lleva a Córdoba y no, o sea, ni sí ni no, no me gustó el viaje. Bueno, cuando llegué, eh, yo ya, una luna con una conexión a, hago así, pues soy de hacer muchas morisquetas. Em, una luna con una conexión con Escorpio tiene como una intuición cuando se trata de la madre. Después les contaré hasta dónde llegó esa intuición que tengo con mamá. Yo intuía algo raro y cuando lo vi a mi viejo subir al colectivo, cuando me fue a buscar, cuando llegamos, yo dije, mamá. O sea, yo cada vez que pienso que algo no iba, era mamá murió. O sea, bueno, y me dice mi viejo, tu mamá está internada porque se le subió la presión. Bueno, me bajó y me llevó al policlínico porque yo ahí sí entré como en un ataque de pánico, no sé cómo se llamaba. En esa época no tenía como un diagnóstico. Una histeria, un ataque de histeria. Y me llevó a ver a mi vieja hasta que yo no la vi, que estaba bien y que me habló, como que yo pensaba que estaba muerta. Y había tenido como un preeclampsia, creo que se llama, en la última etapa del embarazo, que al final mi hermana tuvo que nacer antes, porque si la afectaba y no le podían bajar la presión. O sea, mi hermana nació antes, justito me esperó, creo, a los 2 días que yo llegué, ella nació por cesárea. Y ahí vino otra historia que no viene al coso, pero la preeclampsia se le fue a mi mamá. Y bueno, y para terminar este video con una nota de color, voy a contar lo que fue mi viaje no, me quedé traumada con lo del viaje. La fiesta de fin de año de terminar séptimo grado, nos despedíamos con se hacían exhibiciones de educación física, calculo que todavía se hacen, y a séptimo A le tocaba despedirse con una coreografía. Eh, ahí hubo como votación, no fue mucho votación, fue más digamos, una tiranía, porque yo me impuse, Dios, después me pregunto por qué me pasaron ciertas cosas,
La respuesta soy yo. Me pasaron por mi carácter. Em, yo era muy volada, veía Jugate conmigo y me gustaba mucho una canción que se llamaba Mariposa Mía. Entonces, y las chicas también, mis compañeras también veían, no era la única que veía Jugate. Entonces yo le digo, escuchen esta canción, ¿les gusta? Sí. ¿Hacemos esta? Sí, 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 todas. Igual la idea fue mía. Hicimos toda la coreografía, yo les contaba cómo era, y igual ellas veían el programa. Los chicos se querían Petit Suisse ahí mismo se querían Petit Suisse. Pero bueno, éramos la mayoría de mujeres, así que a bailar todos, mariposa mía, vestidos de remera blanca, short azul cortito, soquete de media blanca y zapatillas blancas. Me acuerdo, ese era nuestro outfit. Y como yo no podía bailar, obviamente me pusieron enfrente de mi grado, en la galería, en mi silla, obviamente en la silla, sí, sí, en mi silla. Em, y cuando pusieron la canción en los altavoces, yo empecé a cantar y me movía en la silla. En esa época me podía mover un poco más. Y suerte que no se me salió el posabrazo, porque una vez bailando en mi casa, se me salió el posabrazo y me caía dentro de una maceta. Y juro por Dios que si alguien desconfía, mando foto de la maceta quedó rajada la maceta por mi cabeza y mi vieja cuando sale, porque escucha el grito, me tuvo que sacar de adentro de la maceta. Y desde ahí yo dije, ay, se me llega a romper otra vez este posabrazo y me hago oncha acá en el medio del coso. Yo siempre pensaba lo peor, pero por suerte no se salió el posabrazos. Salió perfecta la canción. Yo bailaba, cantaba, no bailaba con los chicos, obviamente no podía. Me movía, digamos, cantaba, me doy vuelta, mi maestra de séptimo grado llorando. Yo digo, Dios mío, no podés, no podés. Ahí digo, cómo me cuesta aceptar la emocionalidad. Ver llorar a otra persona, o- es como que lo veo como una debilidad. Ya les mostré mi carta 4, no se la voy a volver a mostrar, vean el otro video. Pero toda esa emocionalidad que no acepto, tarde o temprano va a terminar viniendo a mí. Espero no estar llorando todo el día, pero bueno, lloraban porque, no sé por qué lloraban, porque cuando les pregunté por qué lloran, me dice, porque vos no podés bailar, pero siempre supieron que no podía bailar, les dije yo. Y aún así fui la que organicé todo, o sea, no entendía el concepto de que por qué lloraban. Si siempre supieron que no iba a caminar, si siempre... Bah. Así que bueno, esa fiesta estuvo linda, esa inauguración estuvo muy buena, pues nos integraron los diplomas. Y a otra cosa mariposa, se venía la secundaria, y con la secundaria se vinieron nuevos desafíos, discriminaciones y un nuevo grupo al cual bandonear. Pero aunque no lo crean, el grupo de secundaria no fue nada que ver a lo de primaria. Pasé lo más desapercibida posible, pero sí hay algunas cosas buenas para contar, buenas y no tan buenas, pero que me formaron hoy y forjaron la personalidad, porque todo lo que nos pasa en la vida nos va formando, para bien o para mal. Espero haber sacado lo mejor y que en mi viaje de contar lo que fue crecer con una discapacidad motriz les ayude, o si tienen a alguien que conozca, les parezca gracioso, porque en esa época no había la tecnología que hay ahora y teníamos que solucionar las cosas como pudiéramos. Bueno, les agradezco por el canal, por seguir, por ver los videos, el que los ve. Y bueno, eh, los espero en otro video donde contaré la etapa de la secundaria, que no la voy a dividir en dos gente, voy a tratar de hacerlo más cortito y contar lo más importante. Pero bueno, ya iba a ser un spoiler porque soy como ansiosa, pero no. Así que bueno, les agradezco y nos vemos en la secundaria. Si me trago las heces porque soy entrerriana. No se olviden de dejar me gusta si les, valga redundancia, gustó el video, suscribirse al canal, comentar qué parte de mi vida quieren que les cuente, si les parece interesante, yo lo hago todo en una forma de chiste. Les dejo mi link de Mercado Pago por si alguno quiere hacer un aporte. No es una obligación, por supuesto, el que puede y quiera, pero con su suscripción y su me gusta y o comentario me basta.